Isaías capítulo 6, verso 1 al 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Quiero meditar junto a ustedes en la palabra de Dios bajo el tema: un llamado al servicio. Gloria al Señor. Vea usted que no dije ni ministerio, ni dije nada espectacular o remumbante, que a veces suena lindo a los oídos. Es simplemente un llamado al servicio. Gloria al Señor. En el año 1987 entregué mi corazón al Señor. En el año 1989 llegué a la obra, gloria al Señor, para formar parte del trabajo. Yo tenía 1 año y medio de convertido, aproximadamente. Y ahí entonces, hermanos, cuando me convertí, el joven que me dio o me ayudó a dar los primeros pasos de la vida cristiana, me habló y me dijo: ¿quieres servir al Señor? ¿Te gustaría servir a Dios? Yo le pregunté: ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Y él me dijo: bueno, servir a Dios es disponer tu vida para que Dios haga como quiera contigo. Y tú estés dispuesto a darle a Dios tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo para servirle al Señor. Y dedicarte enteramente a darle gloria con tu vida al Señor. Esas fueron las expresiones que él me decía. Me hablaba en términos sencillos, pero me decía la idea esa de entregarle toda mi ser al Señor para el servicio. Y yo dije: pero suena lindo, suena bueno, suena bien. Si eso es servir a Dios, dije yo quiero servir a Dios, me gustaría servirle al Señor. Gloria a Dios. Y él me dijo: dispón tu corazón y da pasos en la vida cristiana con compromiso. Y bueno, y el Señor se encargará de obrar. Y por allí me orientaba y me guiaba. Entonces un día salimos a repartir folletos. Me decía: estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Un día me tocó pintar la iglesia. Me decía: estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Un día me tocó, hermano, gloria al Señor, asistir a una ancianita, cruzar la calle de una avenida grande principal que había allí, ayudar a cruzar, hermanos. Y yo tenía más miedo que la ancianita, porque dije: donde no frenen algunos, los 2 promovidos al cielo. Gloria a Dios. Y entonces le ayudé a cruzar a la ancianita y me dijo: está sirviendo al Señor. Gloria. El servicio a Dios, hermano, es de muchas maneras. Amén. Nosotros pensamos a veces que el servicio a Dios es 60 por 40, gloria a Dios, y 1,20 metros de altura. Este tiene un poco más, gloria a Dios. Eso es todo el servicio a Dios. Y por ahí mido mi servicio a Dios. No, el servicio a Dios, hermanos, es de muchas formas y de muchas maneras. Bendito sea el nombre del Señor. Y servimos al Señor, hermanos, disponiendo el corazón a Dios, y le servimos al pueblo de Dios. Cuando servimos al pueblo del Señor, estamos sirviendo a Dios. Por eso es un llamado a servicio. Gloria al Señor. No en un área específica, sino un llamado al servicio. Tal vez aquí en el profeta Isaías tuvo una vocación y una experiencia personal con Dios que le marcó en un área. Pero esto es abierto para que Dios nos inquiete, hermano, a lo que es el servicio a Dios. Servimos al Señor de muchas
maneras. Gloria al Señor. De muchas maneras. Recuerdo entonces que estando allí en la iglesia se nos enseñaba, amados hermanos, iglesia, a poder entonces compartir con otros, ayudar a los hermanos y colaborar con todo lo que pusiera Dios en nuestras manos. Me decían y nos compartían a nosotros desde cuna: todo lo que Dios ponga en tu mano, no digas que no. Según tus fuerzas, hazlo. Dios es bueno en escogernos y poner responsabilidades. Hazlo para la gloria del Señor. No digas que no. Y yo aprendí así entonces. Luego uno va afinando algunas cosas para el orden y para el buen uso y correcto. No es que uno va a medir qué cosas decirle que sí o que no. Pero me acuerdo cuando un día dije, aprendí así: nunca digas que no, di que sí. Y un día dije que sí a dos personas a la misma vez en distintos lugares. Dije, eso es el grave problema. Entonces no poder siempre decir que sí, la regla se me rompió. Porque entonces entendí que luego hay que ordenar algunas cosas. Pero lo que se me quería enseñar era la disposición de estar dispuesto a hacerlo, a abrir el corazón para servicio y para la tarea que nos sea designada. Bueno, allí entonces fue como forjándose el corazón a servicio a Dios. 1989, no se preocupe que no viví por año, pero 1989 llego entonces a la iglesia, gloria a Dios, y entonces se hablaba también del amor, del servicio al Señor, de la vocación de amar a Dios y de hacer las cosas bien, en paz, para con los hermanos, tener buena relación para con todo. Y yo llegaba, hermanos, de una congregación que sí se me había enseñado algunas cosas, pero que luego, cuando me sumergí en la iglesia y en la obra, ahí comenzó Dios a tratar conmigo de muchas otras cosas más también. La primera que Dios trató conmigo, hermano, fue que tenía que ir, le cuento este breve testimonio, tenía que ir a la iglesia donde yo había salido en ese momento, junto a un grupo de hermanos, a hablar con la misionera y a decirle entonces que agradecerle todo su aporte, apoyo espiritual, y entonces, aunque ellos ya sabían, decirles que yo me congregaría en otra misión. Y eso fue un domingo, y luché con Dios, pero Dios me dijo, tienes que ir. Y yo dije, está bien. Algunos conocían el templo nuestro, era un antiguo cine. Las puertas del fondo son puertas del vaivén de cine, pero antigua. Yo dije, Señor, yo voy a ir con culto empezado, para que nadie, para no entablar diálogo con nadie se dé cuenta que llegué, me siento al fondo, y cuando terminé el culto hablo con la misionera y terminó mi historia. ¿Me permites eso, Señor? Yo lo hago. Y yo me fui al culto empezado, gloria a Dios. Voy a entrar, y en el momento en que voy a entrar de esas puertas vaivén, gloria a Dios, yo dije, yo sé que algunas hacen mucho ruido. Entonces yo ya más o menos me acordaba cuál hacía menos ruido, la bisagra, al abrirla. Y dije, me voy a ir por esta. Así entonces no hago mucho ruido y paso por desapercibido aquí al fondo. Y cuando voy a abrir la puerta así se cae. Se desprende de la bisagra. ¡Plam! El pasar por desapercibido no lo logré. Lo acomodé ahí, me senté. El que no se había dado vuelta así por el ruido de la puerta, hermano, la hermana que estaba presidiendo el culto ya por traer la palabra, dijo, nos alegramos que tenemos con nosotros al hermano José María aquí en el culto. Yo dije, Señor, que yo quería pasar por desapercibido. Luego terminó la reunión, me senté a hablar con ella, charlamos, hablamos, me dijo, adelante, sé que Dios va a guiar, les resumo, ¿no? Dios va a guiar tus pasos, adelante entonces, Dios te ayude. La iglesia siempre estará aquí abierta, y que muchas gracias, entiendo que este paso que estoy dando lo estoy dando porque Dios está ministrando en mi corazón. Era parte de un servicio, yo quería servir, pero tenía que hacerlo bien con todos y dar ese paso de fe y ese paso de obediencia a hablarlo y compartir con todos. Luego entonces Dios fue poniendo, hermanos, carga y anhelo de servicio, disposición de servicio, gloria a Dios, y se servía al Señor, hermanos, reitero, de muchas y múltiples maneras. Es muy importante que la forma en que usted y yo vamos a servir al Señor, lo hacemos desde el lugar cuna que Dios nos ha puesto. No sirve o no es válido, no se puede ver a alguien que en su Jerusalén no sirve y que luego entonces pretenda hacerlo afuera de Jerusalén. No,
Gloria a Dios. Es importante hacerlo en medio nuestro para comprender entonces que ese servicio es a Dios y se mide por la disposición de los hermanos. Isaías también fue llamado por Dios al servicio. Marcó algo importante en la vida de Isaías, un año específico, puntual, cuando Usías el rey había muerto. Ahí Dios le llama, le ministra, marca su vida y entonces Isaías emprende el servicio que Dios le había, para el servicio del cual Dios lo había llamado. Isaías deseaba ser un discípulo del Señor y entonces se envuelve en ser ese discípulo del Señor. En lo poco tenemos que ser fiel para que Dios mañana nos ponga en lo más. Si en lo poco no aprendemos a ser fiel, menos lo haremos en lo más. Dice la Biblia en el verso 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Reitero, eso fue un año que marcó la vida de Isaías, cuando Usías se había muerto. Usías fue un rey que hizo cosas muy buenas para Dios y que logró muchas victorias, hasta que un día, bueno, como todo rey se acabó y terminó algunas cosas al final de sus días un poco no tan buenas. Pero entonces impactante para Isaías que Usías hubiera muerto. Me imagino que él habrá entrado muchas veces, tal vez, y lo habrá visto el hombre a Usías sentado en su trono como rey, teniendo una autoridad, pero ahora ya no estaba más ese rey. Y ahora contempla y tiene otra visión de un rey mucho más grande que Usías. Gloria a Dios, para tener una experiencia mucho más sublime y entender que entonces el trono humano no estaba, pero el trono divino seguía en pie. Gloria a Dios. Reyes y autoridades y hombres y gobernantes pasan y pasarán de la tierra, pero hay un hermano que permanece para siempre. Su trono es inconmovible. Alabado sea el Señor. Y era la parte de la experiencia que Dios quería hablarle a Isaías. Y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Gloria al Señor. Y su falda llenaban el templo. Esta experiencia profunda con Dios, hermano, antecede a lo que entonces podemos hacer para el Señor. No pudiéramos hacer nada para Dios si no fuera Dios revelado a nosotros. De la manera en que Dios se revela a nosotros, podemos compartir nosotros a otros de ese Dios. Si yo creo, hermanos, si me acuerdo un predicador, un pastor, hermano, que decía, cuando empecé a predicar y orar, oraba por aquellos que tenían dolores de cabeza. Y alguien me decía, pastor, tengo dolor de cabeza. Y él decía, amén, venga, Dios lo va a sanar. Gloria a Dios. Y ahora después alguien dice que le decía, yo ando con un dolor de muela terrible, pastor, ¿puede orar por mí? Y le decía, amén, venga, vamos a orar, Dios va a hacer el milagro. Gloria a Dios. Y otro andaba con un dolor de ahí en la cintura. Venga, vamos a orar. Dios va a poner su mano sobre su cintura. Y de repente dice el pastor, y un día vino uno y dijo, hermano, tengo cáncer. Dice, no me animé a orar. Como oraba siempre, decía que Dios iba a sanar, iba a orar. No me daba la fe, decía él. Yo oraba para los que tenían dolor de cabeza se quedaran sanos. Yo oraba para que el que tenía un dolor de muela fuera librado. El que tenía un dolor de columna también, pero no me daba a mí la fe para creer que Dios pudiera sanar tal vez un cáncer. Gloria a Dios. Bueno, en verdad, de la forma en que Dios se ha revelado a nosotros, es lo que vamos a compartir con otros. Según la experiencia que yo haya tenido con Dios, es la que yo puedo compartir con otros. Si yo creo, hermano, que Dios sana de dolores de cabeza porque me sanó a mí solamente, y bueno, y entonces no necesité tal vez de un analgésico ni nada, simplemente usar fe, gloria a Dios, amén. Bueno, pero tenemos que tener una experiencia más profunda con Dios. Dios es mucho más que eso. El Dios que el mundo necesita oír, hermanos, y usted y yo tenemos que experimentar, es un Dios que tiene una revelación profunda para nosotros. Que será personal, que será diferente en cada uno de nosotros, pero que Dios es un Dios, por eso Dios es un Dios personal. Pero entendamos que entonces la forma de revelarse Dios es lo que va a anteceder a lo que yo puedo hablar de ese Dios. Cuando Dios se me revela sentado sobre un trono alto y sublime,
y que su falda llena el templo. Yo voy a hablar al mundo de un Dios poderoso, de un Dios sentado en su trono y de un Dios que tiene todo el poder para obrar en la tierra y en las personas. Gloria al Señor. No voy a limitar el poder del Señor. Voy a confiar en el poder de Dios. Dios salva y usted y yo somos testigos. Dios sana y usted y yo somos testigos. Dios suple y usted y yo somos testigos. Gloria al Señor. Hemos visto las maravillas del Señor. La forma en que Dios se revela a nosotros será entonces lo que hablemos nosotros al mundo necesitado. ¿Cómo tendría que revelarse Dios a un hombre? ¿Cómo tendría que revelarse Dios a la persona que usaría como instrumento humano para libertar de tantos años de la esclavitud de su pueblo en Egipto? ¿Cómo tendría que revelarse Dios? Y entonces Dios dijo, me voy a revelar de una forma poderosa. Una zarza ardiendo que no se consuma. Gloria a Dios. Y Moisés dice que entonces cuando vio que aquella zarza ardía en fuego y no se consumía, se acercó a la zarza. Curioso. Gloria al Señor. Iba a investigar. Y cuando se acercó a investigar, Dios le llamó. Gloria al Señor. Y a través de esa zarza le ministró. Y fue sobrenatural la voz de Dios. Toda la experiencia que usted conoce de Moisés, esa experiencia sobrenatural que tuvo, ese encuentro con Dios, esa revelación de Dios, esa manifestación del poder del Señor que tuvo Moisés allí en Éxodo capítulo 3, esa experiencia con el Señor, eso sirvió, hermano, como base para que entonces él con autoridad pudiese ir delante de Faraón a decirle: el Dios que se me reveló a mí a través de la zarza es el que se me va a respaldar para decirle, dice Dios, que dejes ir a su pueblo para que le sirva en el desierto. La forma en que Dios se revela a nosotros será la que vamos a compartir con otro. Gloria al Señor. ¿Cómo se le reveló Dios a Pablo entrando en la ciudad de Damasco? Se le reveló en forma sobrenatural. Pablo entraba como otras veces, tantas veces más. Y entonces Dios se le reveló y le dijo: no vas a entrar como otras veces más. Hoy voy a tratar contigo y hoy voy a marcar tu corazón. Hoy te voy a llamar al servicio. Hoy tiene que suceder algo en tu vida. Y Pablo tuvo una visión extraordinaria, que donde quiera que iba, si ustedes la leen en el libro de los Hechos, testificaba y hablaba de lo que Dios y de la forma en que Dios se le había aparecido. Lo primero que Pablo testifica a las personas es cómo Dios se me apareció cuando yo venía rumbo a la ciudad y se me reveló el Señor. La experiencia transformadora de Dios en Pablo hizo entonces que él pudiera compartir con otro su vivencia. ¿Cómo se nos reveló Dios? ¿Cómo nos salvó el Señor? ¿Cómo nos rescató el Señor? ¿Cómo obró Dios en nuestra vida? Gloria al Señor. De la forma en que Dios se nos haya revelado, hermano, gloria al Señor. Entonces entendamos que podemos compartir con otros, hablarles a otros, enseñarles a otros. Gloria a Dios. No hay que ser grandes eruditos ni entendidos, simplemente transformados, cambiados, mudados por el Señor. Gloria a Dios. No tener mucha experiencia, tal vez profunda, de cosas o enseñanzas que si se tiene, amén. Pero cuando aún no se tiene eso, a pesar de eso, una experiencia profunda con el Señor. Gloria a Dios. Cuando comenzaron a hablarme a mí, mi propia familia, del Señor, hermano, yo no tenía mucho que decirle, mucho que hablarle. Cuando mis amigos comenzaron a hablarme y a preguntarme cosas del Señor, no tenía mucho que decirle en primer momento. Pero entonces terminé diciendo: yo lo único que puedo decirte es que Cristo cambió mi vida, cambió mi corazón, me mudó, me hizo una nueva criatura. Lo que tú ves ahora no era mi vida antes. Mi vida antes era una ruina. Ahora estoy en libertad. Ahora Dios ha hecho una obra en mi vida. No sé cómo expresarlo, no sé cómo contarle mucho. Tal vez no tenga respuesta a todas las preguntas, pero sí sé que Dios se me ha revelado, que Dios me ha hablado y que Dios también me ha marcado. En Saulo de Tarso también se manifestó el Señor y le dijo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y hablar a la muchedumbre de gente. Y entonces comienza en Pablo, hermano, gloria al Señor, lo que vemos, un apóstol del Señor. Y él se considera como el digno, el último de aquellos apóstoles para anunciar la palabra del Señor. Un corazón dispuesto al servicio. Gloria al Señor. Yo no sé, hermano, si usted quiere que la zarza arda o caerse a tierra. Gloria a Dios. ¿O qué quiere? ¿De qué forma? Pero Dios va a trabajar con nosotros. Personal.
Porque las experiencias con Dios, hermano, son distintas, son personales. Usted y yo hemos escuchado experiencias con Dios de personas que nos han contado sus experiencias. Y a veces decimos, a mí no me pasó eso. Conmigo no sucedió eso. Sin embargo, Dios nos llamó al servicio. Con cada uno pasa de manera distinta y diferente. Gloria a Dios. Porque la experiencia es personal, intransferible. La vivencia, yo puedo contar y hablar, eso puede impactar y eso puede ser de bendición. Pero la experiencia es única. Gloria al Señor. Así que de la forma en que Dios se revela a nosotros, yo no sé cuál será para con usted, para conmigo, puedo contarla, tal vez puedo contar alguna de ellas, pero entonces será personal, distinta la una de la otra. Lo importante es que Dios se va a revelar para que podamos servirle a Él. Eso es lo que quiere el Señor, un llamado a nosotros a servirle al Señor, aunque la experiencia sea diferente. Gloria a Dios. Yo he escuchado a hombres, hermanos, como Dios le ha llamado, y de repente escucho testimonios y que estaba por aquí, que Dios hizo, y hay testimonios por doquier que tal vez podamos tener en común acuerdo, en común conocimiento, algunos de nosotros, muchos de ellos, como Dios obró una persona que estando en el CTI y dijo, Dios, me vas a servir, y él decía que no, y luchaba con Dios, al punto tal, hermanos, que Dios le llamó, le rescató, le hizo un siervo de Dios, le levantó, hizo cosas extraordinarias. En diferentes formas, diferentes maneras. La forma de hablar y de llamar de Dios al servicio es distinta, es diferente, pero Dios siempre estará haciendo un llamado en el corazón para poder servirle. Gloria al Señor. En la disposición nuestra le diremos amén al Señor o no. No esperemos que la revelación sea siempre igual. No esperemos siempre ver la zarza ardiendo. No esperemos siempre ver hermanos caer. No esperemos ver siempre el vellón de lana seco mojado. Son experiencias únicas, personales. Son tratos de Dios, pero entendamos que Dios también quiere tratar con nosotros. La experiencia y el testimonio que yo puedo compartirle puede ser buena, pero entonces Dios quiere que usted tenga su propia experiencia. No que se guíe por la experiencia de otro. Así lo hizo Dios con aquel. Y así tiene que ser conmigo. No, lo hizo con aquel, pero no necesariamente tiene que ser igual con nosotros. Es válido el testimonio. Es válida la experiencia, pero entonces es personal. A eso remarco en esta hora. Porque a veces nos quedamos, pero a mí Dios no me habló de esa forma, no se me reveló. A algunos se les reveló en sueño y Dios los despertó por la madrugada y le mostró. Y entonces a mí nunca se me reveló en sueño, nunca me habló. Podemos decir, alguien nunca me habló, nunca me hizo de esa forma. Pero entonces de una u otra manera Dios trató con nosotros y nos llamó y puso la carga del servicio, viendo la disposición nuestra y observando algunas otras cosas. Yo he escuchado testimonios, hermanos, de personas que, por ejemplo, no han tenido esa revelación sobrenatural del poder de Dios, pero han visto, hermanos, tal vez a sus pastores cargados con diferentes cargas y le han dicho, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? Gloria a Dios. Y entonces no hubo un llamado así sobrenatural, pero una disposición al servicio. Y entonces ahí se comenzó al servicio a Dios. Simplemente alguien dispuesto a dar una mano y colaborar en un área. Y eso es tan importante, al tiempo presente. Es vital, gloria al Señor. Es muy bueno, gloria a Dios. Yo escuchaba a un hermano que su anciano pastor le estaba pasando una dificultad y le digo, yo voy a ofrecerme para poder socorrerle y ayudarle. Y fue para estos hermanos, una gran bendición. Y los pastores hablaban de ese hermano como un instrumento que Dios usó para ese momento. No hubo un llamado sobrenatural, tampoco hubo un nombramiento. Hay gente que espera que se le nombre para servir. Gloria a Dios. Lo bueno, hermano, es que aquí no se nombra para servir. Aquí se reconoce el servicio que alguien ha hecho. Gloria a Dios. Eso es lo más importante para Dios. Entonces, eso es lo importante. La forma en que Dios trabaja y trate con nosotros puede ser distinta, diferente. Pero entonces entendamos que estamos dispuestos a servir al Señor, a colaborar, a ser parte de, gloria a Dios. Recuerdo, hermanos, que mi primer pastor, una oportunidad, estaba pasando una lucha y una prueba, hermano, y presiones internas grandes. Y yo le noté, hermanos, muy cargado y me acerqué a él y dije, hermano Francisco, Dios le bendiga, aquí estoy dispuesto a ayudarle en lo que pueda, puede contar conmigo. Gloria a Dios. Yo era convertido hacía unos meses.
Entendía que estaba tan limitado a tantas cosas. Gloria a Dios. Pero simplemente quería demostrarle a este anciano hombre de Dios que estaba dispuesto a ayudarle y que en lo que estaba en mi alcance estaba dispuesto a hacerlo. Y él me dijo, muchas gracias, muchas gracias. Y me marcó una tarea para el templo. No espiritual, no eclesiástica, no de púlpito, no de nada. Una tarea que tal vez nadie más la quería hacer. Dije, amén, cuente conmigo, yo voy a estar dispuesto a hacerla. Gloria a Dios. Lo notaba cargado en determinado momento, pasó diferentes luchas y cargas y situaciones muy complejas. Gloria a Dios, de una congregación que lo bombardeó mucho, y de un grupo de hermanos que se habían levantado contra él, pero un hombre de Dios, de oración, un hombre, hermano, con el temor de Dios, un hombre con carga espiritual, gloria al Señor. Y uno sentía esa carga y le decía, Señor, ayúdame a ser de bendición para este hermano. Tan sencillamente como eso, disponer el corazón, Dios sabrá recompensarlo y sabrá entonces ir poniéndonos en lugar correcto. Cómo se nos ha revelado Dios es cómo compartiremos a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al nombre de Dios. La visión, hermano, gloria al Señor, que tengamos de Dios será que vamos a transferir, a compartir con otros. En Isaías fue algo específico. Dios lo llamaba a ser un profeta. Y Dios le llamaba entonces a que él sea un vocero, un ministro, un profeta para hablar la palabra a un pueblo necesitado y hablarle no solamente de la necesidad presente, sino de hablarle de un futuro, de lo que Dios usaría en determinado momento, cómo vendría el Salvador del mundo. En Isaías encontramos que Dios le va a hablar al pueblo, hermano, no solamente de lo que ellos están pasando al momento, que sí le va a hablar y bien fuerte. También les va a hablar de la esperanza consoladora que ellos tendrían que tener, de un Mesías que llegaría al mundo, de un niño que un día iba a nacer. Su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De eso le iba a hablar Isaías. Dios le llamó específicamente a ser un profeta de Dios, a compartir un mensaje de parte del Señor. El llamado al servicio puede ser, hermano, específico en un área, o a veces viendo la disposición del corazón. Y entonces Isaías agarra y dice, ay de mí, verso 5, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, porque yo, Señor, yo no sirvo, yo no soy el más indicado. Ay de mí, mis limitaciones, mi flaqueza, gloria al Señor, conocer nuestros puntos débiles. Soy frágil, no puedo. Ay de mí, reconozco mi flaqueza. Hay que conocer, gloria al Señor, también, hermano, al donde Dios nos ha puesto. Y entonces Él dice, yo soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Reconozco mi estado y sé dónde estoy, hacia donde Dios me llama a dirigirle. Gloria al Señor. También reconoció su estado, pero entonces hay que aceptar lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios se revela, gloria, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. A pesar de esta mi condición, yo tuve una experiencia con el Señor. Esa experiencia con Dios me va ayudando a mí en la vida. No es que me haya hecho perfecto, no lo soy, pero entonces tengo el deseo ardiente del servicio al Señor, una disposición al servicio. Reconociendo nuestras limitaciones, no somos tal vez las personas que nosotros consideraríamos más apropiadas, pero entonces igual estaba Isaías, e Isaías era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, era un hombre de Dios, pero él reconoce, soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Esta expresión inmundos de labios no debe de entenderse que Isaías era un hombre, hermano, mal hablado. Gloria a Dios. Y que hablaba, hermano, de una forma no correcta. Estaba diciendo de las carencias que había en él y de la imperfección que había en él, reconociendo las limitaciones que había en él, pero entonces sabiendo quién lo había llamado y qué visión había tenido Isaías con el Señor. A pesar de saber quiénes somos, lo importante es reconocer la visión que Dios nos ha dado, la experiencia con Dios. Eso nos ayudará a mantenernos a nosotros en pie ante la actitud del servicio. Gloria al Señor. Viendo esto, gloria al Señor, y reconociendo lo que él necesitaba, entonces luego dijo, heme aquí, envíame a mí.
Estoy dispuesto, si en algo puedo ser la bendición, estoy dispuesto a cumplir el propósito tuyo en mi propia vida. Alguien dijo, es andando y llorando que hay que ir y es llevar la palabra del Señor. Algunos andan pero no lloran y no sirve, y otros lloran y no andan, tampoco sirve. Aleluya. Es andando y llorando. Gloria al Señor. Que hay que hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Se unen ambas cosas, ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Gloria al Señor. Esas ambas cosas tenemos que hacerlo. Dispuesto a decirle. Entonces le dijo Isaías, heme aquí. Le dijo Isaías, hubo una disposición de su corazón. Heme aquí. ¿Sabe qué está esperando Dios? Justamente esa disposición del corazón. Heme aquí. Gloria a Dios. Se entonaba la mies de mucha y gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden sin dirección y andan como perdidas o como ovejas que no tienen pastor o líder. Gloria a Dios. Entendamos que cantarlo es bueno y conocer el coro de memoria es bueno, casi me equivoco yo ahora, gloria, todo eso es muy bueno, gloria a Dios. Lo más importante es decirle al Señor, Señor, más que eso es que aquí estoy, dispuesto, gloria a Dios, dispuesto a poder entonces decirte, heme aquí, gloria, heme aquí. Dios está esperando un heme aquí. Heme aquí, aquí estoy, Señor, con mis limitaciones. Yo quiero serte fiel cada día y honrarte con mi vida. Sé que tengo limitaciones, pero heme aquí, aquí estoy. Gloria a Dios. Entiendo que tú no estás buscando perfecto. Tú estás buscando personas dispuestas. Gloria a Dios. Heme aquí, le dijo Isaías. Gloria al Señor. E Isaías buscaba la dirección de Dios. Heme aquí, envíame. No me voy a autoenviar. Envíame. Hazlo tú. Envíame a mí. Dirección divina. Los pasos a dar en la dirección de Dios. Dirección divina. Envíame a mí. No es que yo me crea, ni que yo entonces pretenda que soy la persona. Y ahora, no, envíame. Tuve la visión, la revelación tuya. Qué linda experiencia. Pero sigo siendo hombre inmundo de labio. Gloria al Señor. Envíame, dirección del cielo. ¿Sabe que hay personas, hermanos, que a veces no han tenido ni la 10ª parte de la revelación que tuvo Isaías? Y ya salen, hermanos, por todos lados diciendo, a mí se me reveló Dios y me habló Dios. Y yo soy la persona apropiada para este tiempo y a mí me levantó el Señor. ¿Sabe qué dolor causa, hermanos, cuando de repente usted ve personas que tienen disposición pero no esperan la dirección de Dios? No esperan el momento del Señor, gloria a Dios, no lo esperan. Entonces, como no esperan el momento de Dios, ellos mismos creen que ya es el tiempo y no dicen, envíame a mí. Dice, salgo yo, lo hago yo, emprendo yo lo voy a hacer, yo iré, amén. Pero con la dirección de Dios, envíame a mí, disposición en sí de servicio, pero en la voluntad divina, en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo duele ver personas que a veces, hermanos, no teniendo, reitero, esta revelación que tuvo Isaías, ya se creen más grandes, se creen que son los intocables, se creen que ahora son la autoridad? Es que a mí Dios se me reveló y me habló. Si Dios se me reveló y me habló, habrá humildad en mi corazón. Si no hay humildad en mi corazón, yo dudo que sea Dios el que se haya revelado y hablado. Porque una de las cualidades que Dios tiene, hermanos, cuando se revela al hombre, es justamente la humildad. Dios está buscando a los humildes para revelársele, para ministrarle, para hablarle, gloria a Dios. No para jactarse la persona en tal o cual lugar, gloria al Señor, sino en esta postura de posición. Mire, Dios se le reveló a Moisés y de eso no hay duda. Y usted recuerda cuando de repente un día llega su suegro y le dice que lo que está haciendo está mal. Él podía jactarse y decirle, pero ¿quién es fulano de tal para venir a decirme a mí que a mí se me reveló Dios? Le tendré que contar que yo tuve la experiencia en la zarza. Tendré que decirle todo esto. No, él fue humilde. Él fue tranquilo, él fue manso. Él aguardó y esperó la dirección y la corrección. A pesar de ser quien era, admitía corrección. A veces cuando ya ocupamos un lugar, no admitimos corrección. Yo hablaba en estos días con alguien que me decía, no, porque yo soy fulano de tal. Se le llenó la cabeza, hermano, de humo. Pero de humo, toda la cocina se le llenó de humo.
Gloria a Dios. Si creía, hermano, que era fulano de tal, y entonces, bueno, me tocó dar un informe, hermano, de que ese era el fulano de tal, que ahora ya era el intocable de Dios. Gloria. Y dijeron, si es intocable, no sirve aquí, porque aquí no sirven los intocables, así que trabaje solo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? A veces causa dolor y causa tristeza ver que Dios se nos ha revelado y no guardamos esa humildad. Y decir, aquí estamos, dispuestos a aprender y a gustar del Señor cada día. Gustando, andando y aprendiendo y entendiendo de que a través de esa persona Dios va ministrando a nuestros corazones. No somos más que otros por el lugar que ocupamos, no lo somos. Sencillamente, gloria al Señor, instrumento en las manos del Señor. Recuerdo un testimonio que compartió el hermano Miguel Núñez, muchos le recuerdan. Maritato, conocido más por Maritato. Gloria a Dios. Él cuenta que en una oportunidad, creo que fue en uno de los primeros viajes que él fue a Puerto Rico, gloria a Dios, y le dieron para compartir la palabra. Eso estaba como en el inicio de su ministerio, pero entonces él compartió la palabra y compartió un mensaje. Dios le respaldó, le usó, gloria a Dios. Y entonces él hace un llamado al altar, dice él. Y terminé haciendo un llamado al altar y le di gracias al Señor por la palabra y le iba a entregar la parte al pastor de la iglesia, que era el pastor Ortiz. Y cuando busco al pastor Ortiz para darle el micrófono, era el primero que había pasado al altar. Después del llamado. Es que a veces pensamos que porque somos fulanos de tal, no necesitamos nada. Y ya estamos en la postura de ser como los intocables. Envíame. Eso también habla de esa humildad. No es como yo quiero, sino como tú digas, Señor. Y estoy en la vida constantemente aprendiendo. Gloria al Señor. Todos nosotros amamos la casa de Dios. Amamos el altar del Señor. Amamos la presencia de Dios. Gloria al Señor. A veces se demuestra también con nuestra actitud. Decir, Señor, aquí yo estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Es un llamado al servicio. Los llamados al servicio no son los más convocados. Es decir, no son la multitud grande que pasa muchas veces. No lo es. Hay un llamado a bendición, a sanidad, a prosperidad. Ahí se llena. Pero cuando se habla del servicio, no, porque se da el cumplimiento de la palabra de Dios. Que la verdad la mía sigue siendo mucha. Y las personas dispuestas a ir son pocas. Los obreros son pocos. Y el Señor dice, rogad al Señor de la mies. El Hijo le dice a todos nosotros, rogad al Señor de la mies. El Señor de la mies era el Padre. Él también como Dios. Pero Él te está diciendo y poniéndose en esa postura. Es mucha la necesidad. Ahora, rueguen, clamen. Gloria a Dios, que Dios envíe obreros. Es una petición que nos toca a nosotros. Él es consciente de la necesidad. Es consciente de la mucha tarea. Y el Señor es consciente de los pocos obreros. Pero todavía a pesar de eso, nos dice a nosotros, rogad. Nos toca a nosotros clamar y rogar al Señor de la mies que siga enviando obreros a su mies. Gloria al Señor. Y no es simplemente el Señor envía, sino como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacerlo como tú quieras, donde tú quieras. Tú te has revelado a mi vida. Tal vez la experiencia es totalmente distinta a otro, pero entiendo de que Dios se ha revelado para poder servirle. Y voy a servir al Señor, pintando, arreglando, cruzando en la calle una anciana. Gloria al Señor. Haciendo la tarea que Él nos ha encomendado. Gloria al Señor. Eso es un servicio a Dios. No es el lugar, sino la actitud del corazón con que yo la hago para el Señor. ¿Qué haremos nosotros en esta tarde ante el llamado de Dios al servicio?